En este video se hablará sobre el proceso histórico del menú y la carta. Para empezar, la historia del menú. El menú tiene origen hace 300 años atrás, aproximadamente en el siglo XVIII. El menú se originó antes de que haya transporte y sobre todo antes de la Revolución Industrial. Este se originó exactamente en Francia, para ser específica en la región de los Borbones, ya que en esta región los platos se servían a la francesa, o sea, servicio francés, ya que los invitados se servían al mismo tiempo. En esa época no se tenía ni restaurantes, ni hoteles, se tenía posadas o como también llamados albergues, donde en aquellos se ponían letreros, pizarras donde se notaba lo que se ofrecía. Y cuando la persona entraba en estas posadas, lo primero que se encontraban era que las mesas era un solo comedor, no es como en la actualidad que son ahora mesas separadas. La persona a cargo de este establecimiento o de esta posada daba alojamiento, porque se recuerda que en la Revolución Industrial, como no existía tanto como transporte, las personas hacían una larga caminata de un punto distinto a otro, por lo cual la persona encargada de esta posada daba alojamiento, en el cual su servicio no se pagaba con monedas, sino con intercambios o con especies o con animales, o inclusive con oro. A principios del siglo XIX aparece esta persona muy importante que es Antonin Karenman, que es conocido como un gran cocinero, y sobre todo porque esta persona, Antonin Karenman, cambió el orden del servicio. Como antes, en ese entonces era servicio francés, ya que él consideraba que la gastronomía debería de ser y es un arte, por lo que el servicio francés no servía absolutamente para esto, porque al utilizar este servicio, el comensal no utilizaba este criterio, ya que se servía las raciones que él quería, como lo quería, y no existía un arte. Por lo que Antonin Karenman, al intercambiar el servicio francés al servicio ruso, servía de que el cocinero podía preparar con arte el plato enfrente de los comensales. La única manera de que sea efectivo este cambio de servicio francés a ruso era la manera de que se implementen más platillos en el servicio, y es por eso que de ahí recién se originan los tiempos que existen entre estos platos, ya que anteriormente, en ese entonces, en el servicio francés, las personas solamente comían para hartarse y saciarse, e incorporando el servicio ruso iban a buscar lo mismo. Es por eso que sí o sí se debe implementar más platillos para que este servicio sea efectivo. De ahí, hablando de los tiempos de servicio, es que recién se origina el menú en físico como tal, en 1849, con el duque Enrique Broglie, ya que este estaba agasajando con un gran banquete al conde Hans de Montfort en Baviera. En el transcurso de este servicio de comida, el duque siempre revisaba en su mano una nota o un pergamino que lo tenía él, y el conde de Montfort, muy intrigado de qué es lo que tenía en la mano, le preguntó: ¿qué es lo que tienes ahí? Lo que respondió el duque, que era una lista, era la lista de los manjares que se iban a servir, y es por eso que esta idea que se incorporó en esta posada es que llamó mucho la atención. Cronológicamente hablando, pasamos al cocinero Toussaint Boulanger, ya que él en 1765, en la Rue du Pules de París, fue que abrió el primer restaurante en el mundo.
Para anunciarlo, él colgó afuera del restaurante un cartel que decía en latín: «Venid a mí, hombre de estómago cansado, y yo os restauraré». Las personas de ese lugar empezaron a llamar a estos lugares restaurantes, donde iban a ser restaurados, aunque en Francia por lo visto se les llama así por su inventor, boulangeries. En el menú de estos restaurantes lo que se servían eran sopas y potajes, que eran los alimentos ideales para recuperar energías. Los establecimientos como este en ese entonces eran llamados primero restaurat y más tarde restaurant. Ya en el siglo XIX, los restaurantes de Palais Royal fueron los que tomaron la iniciativa de la idea que agradó mucho a las personas en ese entonces, la idea que propuso el duque Enrique de incorporar menús en físico y que las personas los puedan tomar. En los restaurantes de Palais Royal hicieron unas pequeñas reproducciones de las listas de la pared para dárselos a los clientes. Aquí en este entonces ya se llaman restaurantes, ya no posadas o albergues, por lo que inculcó Dossier Boulanger en ese entonces. Historia de la carta. El personaje más importante de la carta y quien sugirió fue el gran cocinero Auguste Escoffier, ya que este hizo notar que escoger el menú es de las cosas más difíciles para un chef, sobre todo en los restaurantes, y es por eso que él sugirió la carta. El menú es más óptimo, a mi parecer, para un hogar, que la carta ya es más para restaurantes y establecimientos gastronómicos. Mencionado ya que Auguste Escoffier es el padre de la gastronomía y también que fue el inventor de la carta, ustedes se preguntarán por qué sugirió la idea de incorporar la carta en un restaurante. Porque supongamos que yo al momento de entrar a un restaurante, lo primero que veo es el menú, bien el menú en un pizarrón fuera del establecimiento o el menú en físico en la mesa. Pero al momento de ver el menú vemos los tiempos y todo eso, pero es una manera que me están obligando a comer estos platos que ellos me sugieren, y eso es lo que él veía que no era conveniente. Es por eso que él sugiere la carta, para que los comensales no tengan que comer obligatoriamente lo que ellos están sugiriendo. Y al momento de incorporar la carta hay distintos platos en el cual también el orden es muy distinto, ya que primero se puede empezar con un plato principal y luego un postre, o simplemente en la carta pedir un postre y ya. Al escoger la carta, el cliente tiene la libertad de escoger los platillos de su gusto. Cabe recalcar que también la carta surgió a finales del siglo XIX. Auguste Escoffier dio la teoría de la reconstrucción de la cocina, por lo que para él antes cocinar era habilidad, y con él se convierte esta habilidad en técnica. Al tener estos conceptos, se necesita que la cocina tenga organización de la cocina, las brigadas, distribución del trabajo y refrigeración de los alimentos, y también el mise en place. Y dependiendo del tipo de empresas que se llega a necesitar todo tipo de personal, como ser área de frío, área de caliente, área de compras, área para el salón. Y también es muy importante que la cantidad de platos que se ofrece en la carta estén a disposición para el cliente. Y cada plato tiene que tener un lapso de 15 minutos de tiempo de espera para el comensal. Hablando del servicio a la francesa, se suele presentar los platos montados en placas o fuentes de una manera muy sofisticada, y generalmente son ofrecidos al cliente por la izquierda y son servidos por el mismo comensal. Este es un tipo de servicio utilizado en grandes comidas o banquetes, en los que casi siempre se sirve un menú idéntico para todos los comensales. Al igual que en el servicio a la inglesa, el mise en place montado en las mesas para banquetes incluye todos los cubiertos que el cliente necesita para el consumo de la entrada, del plato principal y del postre.
De acuerdo al menú elegido, asimismo la comida se arma en fuentes desde la cocina. Pero en este caso los clientes son los que se sirven utilizando una tenaza, que se trata de un tenedor y una cuchara grande. Las etapas del servicio a la francesa son: primero, entregar un plato vacío y limpio a cada cliente para entradas y postres. A platos pequeños la entrega del plato se realiza por la derecha del cliente. Segundo, retirar las fuentes de comida en la cocina, y si la comida es fría, el mesero coloca la fuente en su mano izquierda. Si la comida es caliente, el mesero utiliza un paño de servicio para colocarlo entre la fuente caliente y su mano izquierda para evitar las quemaduras. Tercero, el mesero coloca una pinza en la fuente y se acerca al cliente por el lado izquierdo de este. Cuarto, el mesero baja la fuente de tal forma que éste se quede viendo el nivel del plato del cliente. 5. El cliente toma la tenaza para servirse. Las ventajas para este servicio es que para los cocineros el trabajo de armar la comida en fuentes es mucho más fácil y rápido que armar la comida en platos. La comida caliente no se enfría tan rápido en fuentes, ya que todas las porciones están juntas y así mantienen la temperatura. Pero también hay desventajas, principalmente que el cliente se sirve a gusto, cual me imagino que esto puede provocar problemas al calcular la cantidad de la comida que se reservó. Servicio a la rusa. Este servicio solo algunos los restaurantes lo usan, para resaltar la atención y las habilidades de su personal. Se utiliza una mesa de servicio móvil o carrito en el cual la comida puede trincharse, cortarse en filetes o flamearse, y donde los alimentos son montados en porciones. Son sazonadas y preparadas frente al cliente. El plato montado se sirve por la derecha en el servicio a la rusa. Este vehículo se traslada de una mesa a otra, por lo tanto hay un carrito para 3 o 4 mesas máximo. Pero ¿para qué sirve? Para preparar los alimentos frente al cliente, del gusto del cliente. Terminar una preparación culinaria. Frente al cliente colocar las bandejas de servicio para la entrega de los platos. A los clientes se les muestra trinchar y preparar pescados, y también algunos restaurantes presentan aves y los pescados ya cocinados para terminar de sazonarlos al frente de los comensales. Para este servicio a la rusa existen etapas, la cual la primera es: se debe marcar los puestos de los clientes con cubiertos de acuerdo a lo que se les va a servir: cubiertos de entrada, cubiertos de pescado, cubiertos para la carne y cubiertos para el postre. Segundo, colocar la fuente de alimentos para trinchar, flambear, servir a los platos. De acuerdo a este servicio se ubicará el carrito cerca de la mesa, y de ahí recién servir una vez que todos los alimentos estén listos para consumir. Los meseros entregarán los platos a todos los clientes en una sola vez. Hablando de las desventajas de este servicio a la rusa, se puede decir que es un servicio complejo, que requiere personal muy capacitado. Se requiere mucho personal en la cocina y en el comedor. Es un servicio un poco lento, no es un servicio adecuado para banquetes. Y también en este servicio es importante que el mesero cuente con los equipos necesarios, pues de eso y también de su habilidad depende el éxito de este sofisticado sistema de servir alimentos para el servicio ruso.